Hola, buenas noches. Me dijo ustedes porque son guapos y guapas y están en quinto semestre del CECITEC Lagos de Moreno. El día de hoy vamos a ver la representación política en una democracia. ¿Qué refiere o significa o va englobado directamente a los tres poderes políticos que tenemos dentro de nuestro país? ¿Cuáles son esos tres poderes? Pues es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Yo sé que más de alguna vez lo han visto en un comercial, yo sé que más de alguna vez lo han escuchado dentro de algún spot. De alguna manera, pues hemos estado en contacto con ello, pero realmente ni sabemos de qué se tratan o qué son. Dice, la organización política de México divide el ejercicio del poder político en tres poderes. Hay otros países que lo dividen en dos o en uno solo, pero en México somos tres. O se usan en tres: el legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución mexicana expresa. Ahorita hablamos de la Constitución. Sin embargo, no laboran aisladamente. Mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer constitucional. De hecho, muchas de las veces a estos tres poderes se les tacha como corruptos, inútiles, muchas de las veces, pero vamos a ver un poquito y sacamos conclusiones, ¿verdad? El primer poder es el poder ejecutivo. En pocas palabras, el poder ejecutivo es quien representa a México. En este caso vendría siendo el presidente de la República. Nuestro actual presidente es Andrés Manuel López Obrador. ¿Ok? El poder ejecutivo está depositado en una sola persona, que lo que decimos es el presidente de la República, que fue electo de forma popular, directa, secreta y mayoritaria, o sea, el que tuvo mejores votos y aceptación por las personas, al menos en mayoría. Su cargo dura 6 años y jamás puede volver a desempeñarlo. Una de las cosas también que se les daba cuando tú eras presidente de la República, se te daba, cuando dejabas el puesto, se te daba una pensión vitalicia de por vida. Hoy en día se revocó ese derecho. Dice, su función principal es ejecutar las leyes aprobadas de los órganos legislativos, es decir, está facultado para organizar la administración pública de acuerdo a las leyes constitucionales. Entonces, ¿qué hace el presidente? Hacer fungir la ley, que se haga a cabo. Dice, organiza y dirige la política y la administración pública, además de las secretarías de Estado y otras dependencias. Cuando ustedes han escuchado secretarías de Estado, ¿qué creen que es? Las secretarías son órganos que dirigen o son mandadas por el Poder Ejecutivo, pero hacen una función específica. Por ejemplo, la Secretaría de Educación es propuesta o viene directamente fungiendo o recibiendo órdenes del Poder Ejecutivo. Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Turismo, todo lo que ustedes han escuchado alguna vez que diga Secretaría, pues viene directamente por órdenes del presidente. De hecho, cuando el presidente entra con un gabinete de secretarios, que se les dice secretarios ya sea bueno, del cargo que desempeñan. ¿Qué más hace el presidente o el Poder Ejecutivo? Es promulgar y ejecutar las leyes que pide el Congreso de la Unión. Esto es muy importante porque el presidente puede pedir, solo pedir que se hagan leyes, revocar o cambiar leyes propuestas que tuvo en su, vaya la redundancia, propuestas de campaña, pero quien las ejecuten o quien las aprueba es el Congreso de la Unión. No puede ser el presidente puede decir vamos a hacer esto, pero si el Congreso no lo aprueba, no se hace. Quien tiene el poder sobre las leyes en sí solamente es el Congreso de la Unión, que viene siendo el poder legislativo. Otra cosa que deben saber es que quien está arriba del presidente de la Constitución mexicana. No existe nada más que dicte mejor las cosas que la Constitución. Nada puede estar por encima de la Constitución y de hecho la misma Constitución está escrito eso. No se puede revocar ni puede haber una otra carta mayor a la Constitución. Es un derecho que se nos tiene y así fue propuesto desde su creación. El Poder Ejecutivo nombra a los secretarios de Estado, que es lo que ya habíamos dicho, dirige la política exterior y los tratados internacionales. Muchos de los tratados internacionales son directamente con Estados Unidos y esto tiene que ver las juntas con Donald Trump y además con otros presidentes que tengamos al globo. De hecho, hace poco también hubo una reunión con el presidente de China para ver un tratado, el cual no se llevó.
Dice, convoca al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias cuando se le acuerde una comisión permanente, designa ministros de la Suprema Corte, que estos tienen que ver con los jueces, son los ministros y magistrados vienen siendo jueces, son personas que fungen o que ellos proponen para que trabajen como jueces. Ahorita lo revisamos más a fondo. Dice, nombra agentes diplomáticos y cónsules generales para la aprobación del Senado. Okay. Entonces, el poder, un dato curioso es que el presidente de la República es el, digamos, el sumo general. Realmente no recuerdo cómo se le dice eso, pero la banda presidencial representa que está a cargo de las Fuerzas Armadas de México. De hecho, el presidente puede ordenar un ataque o, o en defensa del país. Está a su cargo todo lo que tiene que ver con el armamento de las Fuerzas Armadas de México. De hecho, he ahí la importancia de quien porta la banda presidencial. De hecho, si el presidente dice vamos a atacar Dinamarca, pues él tiene que obedecer el ejército. Entonces es muy importante a la hora de votar por eso. Dice el segundo poder es el poder legislativo. El poder legislativo se deposita en el Congreso General, que se divide en dos cámaras: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hasta parece comercial. Legislar significa crear o modificar, y hay una tercera, extinguir leyes. Hay leyes que se modifican, hay leyes que se crean y hay leyes que se extinguen, o sea, las quitamos. ¿Por qué? Porque ya en nuestro entorno o en nuestro tiempo, pues ya realmente no se necesitan, ¿verdad? O ya no son necesarias. En cambio, pues la modificación y la creación de leyes, pues también es algo que está en constante movimiento junto con nuestro contexto. Sí, es así que los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen nuestro país y hacerle cambios que adecúen en tiempos presentes, ¿ok? Es la importancia del contexto que tengamos. Las leyes que tengamos quizás servían hace 50 años, pero ahorita a lo mejor ya son un poco innecesarias. Entonces, hoy en día, pues hay que estar a la par con las personas, ¿verdad? Imagínense ahorita con los problemas sociales, pues que tantas modificaciones. Por ejemplo, la ley Olimpia es una nueva ley que se creó que tiene que ver con todo esto de los packs y todo eso. Hace 50 años, pues ni se imaginaban que iba a existir el internet, mucho menos los packs. Entonces, es algo que se tiene que estar adaptando. Dice, la Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación electos, o sea que los elige el pueblo, en su totalidad cada 3 años. Son 500 diputados, pregunta de examen extraordinario para los que no sepan. Y la Cámara de Senadores se compone de 2 miembros por estado y 2 por el Distrito Federal, en un total de 64, 31 estados y un Distrito Federal, recuerden eso. Nombrados en elección directa y se renueva por mitad cada 3 años, o sea que vamos cambiando cada 3 años. Cuando la Cámara de Diputados quiere hacer una ley nueva, no la puede sacar directamente. Tiene que decirle a la Cámara de Senadores si se aprueba o no. Si hay mayoría de votos, que generalmente es cuando es propuesto por alguien de Morena o de dicho partido, hay afinidad. Entonces es importante que haya variabilidad dentro de nuestra Cámara. Y de igual manera, si la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados quiere hacer una ley, tiene que pasarla a los senadores para que ésta se apruebe o no. Una no puede fungir sin la otra. Una está de acuerdo, la otra también. Si una no está de acuerdo y la otra sí, no se aprueba la ley. Es algo que deben de tener como un acuerdo. Por eso hay muchos videos donde se están agarrando a madrazos. Todo eso generalmente son en los desacuerdos entre dichas cámaras. Ahí la importancia de ese trabajo, aunque pues, no, realmente muchos de los casos no se le toma tan en serio o no se estipula como tal, porque hasta vemos videos de que están dormidos, ¿verdad? Y cosas. Pero no venimos a criticar su trabajo, solo venimos a saber qué hacen. El último poder es el poder judicial. El poder judicial, en pocas palabras, se trata de todo lo que tiene que ver con la justicia. Con la justicia, con policías, con cárceles, con jueces, con todo lo que tiene que ver, Marina, todo tiene que ver directamente con el poder judicial. Se deposita el Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiales y unitarios en el circuito de los juzgados del distrito. Se integran por ministros, magistrados y jueces. La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de la justicia, era lo que les decía. Es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del Poder
público, o sea, nosotros como individuos, entre el poder público y los particulares entre particulares. Las faltas a la ley tienen diferentes niveles de importancia, son tratados en tribunales distintos. En México, el tribunal más importante se le conoce como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo conforman 11 jueces, solo hay 11 jueces que reciben el nombre de ministros. Ellos duran 15 años en su puesto y son designados por el Senado de la República a partir de una terna propuesta por el Poder Federal. Acuérdense que el presidente propone y aquí ya el Senado es quien dice. ¿Por qué duran 15 años estos señores? ¿Por qué? Porque es tan importante la justicia o hay casos tan digamos, palabra para ustedes, tan variables. Y estas personas ya tienen experiencia en estos casos. Se necesita saber mucho de leyes, tener mucha experiencia para asumir un cargo de estos. Hay la importancia de que las personas que estén, de que sea un ministro, tengan la capacidad, el intelecto y la experiencia para poder dictar una sentencia. Porque hay muchos, digamos, temas subjetivos que pueden tanto abonar como arruinar la vida de una persona. Entonces, he ahí la importancia de este poder en específico. ¿Okay? Y bueno, ¿cuál es, dirán ustedes, cuál es más importante, cuál es más fuerte, cuál es el poder que manda? Ninguno. O sea, los tres poderes están por debajo. Aquí podríamos poner la Constitución mexicana y están en el mismo rango todos, tanto el poder ejecutivo, tanto el poder judicial, tanto el poder legislativo. Todas operan del mismo modo o van en conjunto, tienen que ir en conjunto, pero no hay uno que diga, el poder ejecutivo es más fuerte que el legislativo o el poder legislativo es más fuerte que el judicial. No hay o no se tiene estipulado. Es claro que también el poder ejecutivo influye demasiado en el judicial, claro que sí, pero es muy importante en una nación el poder judicial, incluso a veces más que el poder ejecutivo, ¿de acuerdo? Entonces, como breve repaso, pues el Poder Ejecutivo lo conforma el Congreso de la Unión, que son dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 500, y aquí dijimos, 64 personas. Hay la Asamblea de la Unión, hay comisiones y comisiones permanentes. Presidente ejecutivo viene siendo Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de la República, con las procuradurías de la República, el departamento y las secretarías de cada estado. Acuérdense, Secretaría de Finanzas, Educación, Hacienda, Turismo, chalala, chalala, chalala. En el Poder Judicial entra la Suprema Corte de Justicia, pues son las salas penales, administrativas, civiles, los tribunales, los juzgados, y aquí abajo pues podría estar toda la policía, todos los marinos, Guardia Nacional, todas las personas que tienen un cargo jurídico o que tiene que ver algo que dicta la justicia. Ahora, este es su trabajo de esta semana. No, este es su trabajo. Quiero que me respondan estas preguntas. Simple, tarea rápida, simple, en 20 minutos lo hacen. Dice, ¿cuál es la función principal del Poder Ejecutivo? Hay que ponerlo. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la duración del cargo del presidente? Hay que argumentar. No me vayan a poner algo como de, pues está bien, está mal, es poquito, es mucho. Recuerden que ahí en otros países, pues, por ejemplo, en Estados Unidos es cada 3 años, pero se puede renovar, se puede reelegir el presidente actual. Entonces, me gustaría saber su opinión sobre eso. ¿Cuál es la función de poder, la principal función del poder legislativo? ¿Cuáles son las facultades de la Cámara de Diputados, ¿Y cuál es la función principal del poder judicial? ¿Ok? Entonces me los van a redactar esto, me los mandan y sería todo de mi parte. ¿De acuerdo? Chicos, pues les deseo una excelente semana. Cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden y les deseo todo el éxito. Chao.